Doctor Jorge Humberto, yo he tenido el inmenso placer de participar, gracias a su generosidad, en este encuentro en repetidas ocasiones. Estuve aquí como senador de la República, como precandidato presidencial, como candidato, y ahora estoy aquí honrosamente como presidente participando en una deliberación de un gremio al cual le tengo no solamente aprecio y afecto, sino también admiración por lo que contribuye al desarrollo de nuestro país. Usted hizo una presentación detallada sobre distintos temas. Yo voy a referirme a algunos de ellos, pero como tenía claro que teníamos varios actuarios en este salón, dije la mejor manera de hablarle a un actuario es con tres principios: de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Creo que esas son las tres preguntas centrales que se hace cualquier asegurador. Entonces, sobre esa base, yo quiero en esta mañana, en esta tarde, decirles que Colombia es un país que tiene una gran percepción producto de la realidad, sobre todo cuando vemos las dinámicas que se están llevando en el mundo. Pero quiero empezar por decir que tan solo hace 2 años, a finales del año 2017, la economía colombiana creció apenas el 1.4%. Al cerrar el año 2017 teníamos un déficit fiscal cercano al 4% del PIB. Veíamos que la producción industrial y el consumo de los hogares se estaba apretando considerablemente. Y veíamos también que a finales del año 2017 proyectos importantes de infraestructura en el país se estaban quedando o en marañas jurídicas o en pleitos, o sencillamente no encontraban el cierre financiero, y estábamos hablando de casi el 70% de los proyectos de cuarta generación vial. Pero en adición a eso, estábamos viendo que las tasas de tributación para las empresas en el país podían oscilar entre el 50 y el 70% dependiendo del tamaño de las empresas, porque veníamos de una tendencia que siempre la cuestioné en este mismo encuentro, y era un Estado que gastaba y gastaba y le pasaba la cuenta de cobro al sector privado. Esas realidades eran ineludibles, pero las menciono porque en el de dónde venimos nos sirve para refrescar la memoria y también darnos cuenta que el programa con el cual nosotros llegamos a la presidencia buscaba cambiar esas realidades, detonar crecimiento, jalonar inversión y, por supuesto, reactivar sectores que venían golpeados. El de obras civiles, como ya lo mencioné, pero también es preciso recordar que el sector de vivienda venía con trimestres bastante lánguidos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué ha pasado en 1 año y 1 mes de gobierno? ¿Cuáles han sido las medidas que se han adoptado? Y lo primero que quiero señalar es que una de las grandes críticas que yo he hecho a la política latinoamericana, y saludo a Michael Reed, amigo también latinoamericanista, y lo digo acá delante tuyo, apreciado Michael, uno de los problemas que ha tenido América Latina es que muchos de los dirigentes políticos han tenido una actitud vergonzante frente a la iniciativa privada. Vergonzante porque no les gusta salir en defensa de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, porque tienen el temor a caer en el debate de los demagogos, de la lucha de clases, de los ricos contra los pobres, y digo esto entre comillas porque es el discurso con el que muchos cabalgan en sus propósitos. Pero yo quiero hoy reafirmar que cuando aspiré a la presidencia de la República lo hice reivindicando el papel del sector privado, reivindicando el papel de la iniciativa privada, porque a mí no me da vergüenza ser un defensor de los que generan inversión en la sociedad, los que generan transformaciones en la sociedad, los que generan empleo en la sociedad, y tampoco me da vergüenza decir que el éxito del empresario micro, pequeño, mediano y grande es el éxito de nuestros países. Por eso,
construimos una plataforma donde hablamos de la importancia de reducir las tasas efectivas de tributación a quienes están llamados a generar más inversión en la sociedad. Y en un año y un mes ya es notorio que nosotros logramos medidas tan importantes como la reducción de la tasa nominal de renta, el desmonte de la renta presuntiva, el descuento del 100% del IVA a las inversiones de capital, el descuento del 50% del ICA, la puesta en marcha de un régimen simple que permite diferenciar las cargas tributarias según el tamaño de empresas, dar incentivos a las megainversiones de más de 250 millones de dólares, darle también un claro mensaje a la inversión hotelera en el país, permitir la transformación del parque automotor de carga, medidas todas que están empezando a surtir importantes efectos en Colombia. Y la prueba de ello es que gracias a las señales, gracias a los mensajes, nosotros podemos ver hoy que en los primeros trimestres de nuestro gobierno pasamos de ese lánguido crecimiento del 1.4 en el 2017 al 2.8, se duplicó. Y este año estamos previstos para crecer por encima del 3%, cuando la América Latina y el Caribe está previsto para crecer el 0.5%. Una demostración de dónde estamos, pero también una inspiración hacia dónde tenemos que llegar. Y agreguémosle cosas importantes. La inversión extranjera directa en nuestro país en el primer semestre de este año superó el 24%. Otro mensaje contundente sobre las medidas que se están adoptando. La inversión de portafolio también llega con ímpetu al país. Pero adicionémosle otro elemento. Hemos tenido el consumo de hogares más alto en 44 meses. Estamos viendo además que se ha recuperado el 70% de los proyectos viales de cuarta generación que están en ejecución, generando cerca de 80.000 empleos. Y el sector de obras civiles está creciendo por encima del 14%, uno de los crecimientos más altos de los últimos años. Pero agreguémosle otra cosa, y es que cerramos el 2018 con el mejor año del turismo en Colombia, más de 4.2 millones de visitantes no residentes y la tasa de ocupación más alta de los últimos 15 años. Pues bien, esas cifras se van a mejorar y se están mejorando, de hecho, en el año 2019. Eso también muestra lo que Colombia tiene y cómo se percibe. Pero cuando miramos el de dónde venimos y dónde estamos, también toca con los temas de seguridad. Porque muchas veces hay testimonios que se dejan convertir como en leyendas urbanas o sencillamente se exageran muchas veces para distorsionar la realidad de la percepción. Sin duda que tenemos retos, sin duda que los tenemos. Pero también miremos de dónde veníamos. Entre el 2015 y el 2018, cuando empezó nuestro gobierno, los cultivos ilícitos en Colombia habían pasado de menos de 60.000 hectáreas a más de 208.000. Venía creciendo de manera constante en los últimos 7 años el área sembrada. Por primera vez en 7 años paramos ese crecimiento exponencial y ya tuvimos una cifra de reducción que no nos complace, que no nos genera a nosotros complacencia desde el punto de vista de políticas públicas, sino que tenemos que seguir avanzando y avanzando con toda la determinación. Además, cuando empezó nuestro gobierno, los homicidios venían creciendo al 5%. Este año ya tenemos una reducción del 2% y la queremos llevar al 4%. ¿Para qué? Para cerrar en el año 2019 con uno de los años de menos homicidios en las últimas 3 décadas en nuestro país. Y agréguenle que delitos como el secuestro o las lesiones personales también queremos que vayan llegando al récord de mínimos históricos. Todo esto ocurre, y como les digo, no con complacencia, porque todos los días tenemos que buscar algo mejor. Pero adicionalmente, y lo vinculo a la política social, doctor Jorge Humberto, en un año y un mes hemos otorgado más subsidios de tasa de interés y cuota inicial para la adquisición de vivienda de lo que se hizo en los últimos 4 años. En un año y un mes ya tenemos cerca de 67.000 jóvenes que están llegando por primera vez gratuitamente a la universidad pública.
y cerraremos el año con 80.000 y llegaremos a 334.000 al finalizar nuestro gobierno. Ya tenemos 146.000 jóvenes que se gradúan con doble titulación, temas que tanto los expliqué en las reuniones de Fasecolta, que eran aspiracionales, hoy son una realidad. Ya tenemos 20.000 pequeños productores agrícolas que están en el programa Cosecha y Venda a la Fija, donde venden sin intermediario, con un contrato de largo plazo, con la tasa de financiamiento más barata del mercado financiero en Colombia y también con el microseguro. Y así yo podría seguir enumerando tantos logros que por supuesto nos llevan a buscar siempre algo mejor. Ahí está ese de dónde veníamos y dónde estamos. Y que no quede duda hacia dónde vamos. Porque lo hablábamos ahora con el doctor David. Si nosotros tenemos un país que acaba de llegar a la OCDE, y en la OCDE la gran mayoría de países que se sientan con nosotros tienen ingresos per cápita de más de $30.000 y nosotros apenas lo tenemos menores a $8.000. La pregunta es cuánto tiempo nos va a tardar llegar allá. Y no hay duda que tenemos dos caminos: el camino mediocre, 100 años creciendo al 1%, o el camino de hacerlo en menos de 2 décadas creciendo por encima del 5 o 6%. Por eso el propósito de poner esta economía a crecer es un propósito de todos. Eso no es ni de izquierda ni de derecha, eso no tiene color partidista, es sencillamente un propósito nacional por el bien de nuestro país. Y es en ese sentido que nosotros hemos suscrito, con el apoyo de la vicepresidenta de la República, 12 pactos sectoriales, con más de 500 compromisos que empezaron su ejecución hace un mes y que vamos transitando en la dirección para que esos pactos nos permitan más crecimiento y más equidad. Y ahí está el gobierno semanalmente monitoreando cómo se construyen esos logros. Ese es el camino, pero es un camino que también lo acompañan las decisiones audaces de inversión. Sacamos la ley de las TICs, donde para el año 2022 esperamos llegar al 70% de cobertura de Internet de alta velocidad. 70% del país, generando además una inversión grandísima para transitar hacia las redes de 5G. Hemos tomado las decisiones en el mercado energético de Colombia. ¿Para qué? Para que nosotros nos consolidemos como una de las matrices energéticas más limpias del mundo, pero que pasemos de ese vergonzoso 0.1% de energías renovables no convencionales que teníamos hace un año a llegar al mínimo 10% en el 2022 y transitar hacia el 20% en el 2030 y llegar también a ser un país carbono neutral en el 2050, cumpliendo las metas que nosotros tenemos en materia continental. Pero esto ocurre cuando también llega la inversión responsable en otros sectores de la economía. Y ocurre también cuando Colombia se posiciona hacia la cuarta revolución industrial. Tener el primer centro de la cuarta revolución industrial en un país hispanoparlante en un año con el apoyo del Foro Económico Mundial, donde estamos desarrollando no solamente regulación inteligente, sino motivando la inversión en robótica, Internet de las cosas, inteligencia artificial y tecnologías blockchain. Eso también muestra lo que Colombia está construyendo para transitar hacia un camino de oportunidades. Hemos hablado de convertir a Colombia en el Silicon Valley de América Latina. Y yo sé que es bastante osado decir eso, pero en tan solo un año no solamente hemos visto crecer el número de empresas en nuestro país en más de un 9%, y la gran mayoría está concentrada en los sectores de industrias creativas y tecnología, aprovechando también el incentivo que creamos en la Ley de Reactivación Económica de 0 impuesto de renta para los startups los primeros 7 años a cambio de un mínimo de inversión y un mínimo de empleos. Y vemos cómo Colombia también es percibida internacionalmente como un lugar atractivo para la inversión turística, porque vemos ahí también la posibilidad de hacer del sector un nuevo petróleo de nuestro país. Estas son realidades de hacia dónde vamos. Pero me gusta, doctor Jorge Humberto, que usted mencione temas tan pertinentes como el de la construcción de la paz en nuestro país, porque yo creo que ya llegó la hora para que en Colombia pasemos la página, esa página nefasta de haber dividido a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz por intereses puramente electoreros, ya terminó.
Este es un gobierno que quiere construir la paz con legalidad y la hace con clara convicción y en los territorios. Y me gusta además que el debate se haga con la evidencia, porque cuando empezó nuestro gobierno llevaban 20 meses de implementación de unos acuerdos previstos para aplicarse en 15 años. Y resulta que en esos 20 meses solamente se habían adelantado 2 proyectos productivos colectivos. Hoy tenemos 29 y hay 5 más en proceso de aprobación en las próximas semanas. Cuando empezó nuestro gobierno se habían consolidado solamente 2 planes de desarrollo con enfoque territorial. Hoy están consolidados 16 para invertir en los 170 municipios más golpeados por la violencia. Cuando empezó nuestro gobierno, recuerdo que era bastante tímido el proceso de movilizar hacia las regiones PEDET los recursos de obras por impuestos. Ya tenemos más de 450.000 millones de pesos. Y además hemos formalizado más de 300.000 hectáreas e incluido 450.000 hectáreas en el Banco de Tierras. ¿Por qué? Porque en la filosofía de la paz con legalidad, todo lo que podamos hacer por las regiones afectadas históricamente por la violencia y todo lo que podamos hacer para que las personas que han dejado el camino de la criminalidad y transiten hacia la legalidad sea un éxito, ahí estamos nosotros. Pero que no quede duda, seremos implacables con cualquier forma de reincidencia en nuestro país, porque la paz con legalidad también es paz sin impunidad y requiere la verticalidad y el trabajo cotidiano contra cualquier forma del delito en nuestro país. Entonces, a esos testimonios que usted narra, yo también quiero decirle cuáles son los retos. Y en efecto, tenemos retos grandes. Pero hay 2 cosas que usted hizo mención que me parece bueno aclarar. 1, Colombia ha construido esto que narro con responsabilidad fiscal, porque a muchos se les olvida de dónde veníamos. Déficit del 4% del PIB, déficit fiscal. Este año cerraremos con el 2.4%, el menor déficit fiscal de los últimos 7 años, y óiganmelo muy bien, el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal en Colombia. Es decir, se hacen las inversiones, se aplica la austeridad, se focalizan los recursos, pero se preserva la responsabilidad fiscal de la nación. Otro tema que aquí se tocó, el déficit de cuenta corriente, que se advierte que es un déficit alto. Yo le quiero decir, doctor Jorge Humberto, que es bueno también hacer un análisis como el que se lo he planteado a algunos de los analistas del mercado. Y en Colombia, en los últimos 4 años, muchas empresas extranjeras que habían invertido no habían realizado utilidades. Y por eso, parte de la explicación del déficit de cuenta corriente del año pasado tiene que ver con esa salida de utilidades para las casas matrices de muchas de las empresas que han invertido en nuestro país. Y el reto del empleo. Ese es el reto más grande que tenemos, pero aquí estamos también para hacerle frente. ¿Cómo? Primero, reconociendo de dónde veníamos. El mercado laboral empezó un deterioro después del segundo semestre del año 2015 y desde ahí ha llevado desafortunadamente un deterioro. ¿Qué lo ha detonado? La desaceleración del sector de la construcción por mucho tiempo, las demoras en las obras civiles, la tecnificación y por supuesto un choque migratorio que hoy tiene cerca de 1.5 millones de hermanos y hermanas venezolanas en nuestro territorio. La sumatoria de eso genera retos, pero nosotros estamos mostrando que los podemos superar. No solamente se han suscrito los pactos, sino que estamos acelerando los recursos de aprobación por regalías que llevan inversión a los municipios de Colombia. Estamos viendo cómo el sector de obras civiles se reactiva, el de construcción se reactiva, en el segmento medio, en el segmento de interés social, y nosotros vamos a estar monitoreando uno a uno el cumplimiento de los pactos con el sector privado para que se traduzca en mejorar el mercado laboral de nuestro país. Y entonces déjenme pasar al tema de este salón, al puntual tema del sector de seguros. Yo quiero decirles que este gobierno cree en el sector, que está comprometido con el sector. Tanto así que me gustaría mostrar cuáles son los ejes centrales de transformación. Doctor Castaño, usted lleva trabajando con nuestro gobierno 1 año y 1 mes, pero usted venía también haciendo una excelente labor desde el gobierno anterior, porque en este gobierno no hay ningún tipo de aspaviento
para reconocer a los buenos funcionarios, a las personas que trabajan con patriotismo. Y yo quiero decirle que una de las tareas más difíciles que usted ha tenido fue la ambivalencia de los últimos años, donde Colombia había avanzado en materia de educación financiera y decidieron incluir la educación financiera en las pruebas PISA, pero como le fue a Colombia muy mal, decidieron sacar la educación financiera de la valoración de las pruebas PISA, y alguna persona que ejerció el Ministerio de Educación dijo que la educación financiera no se podía hacer porque eso era educación al servicio de los bancos. Valiente miopía. Hoy nosotros tenemos un compromiso, sacar adelante el documento COMPES de educación financiera en Colombia, para que se entienda que la educación financiera es para la inclusión de los servicios, es para que los ciudadanos entiendan el poder del ahorro, es para que los ciudadanos también puedan tener mejores capacidades para bancarizarse y por esa vía también construir impacto positivo en la sociedad. Y empiezo por ahí, porque un país que le apunte la modernidad tiene que hacer de la educación financiera un pilar fundamental, porque solamente ampliando esos servicios tendremos la capacidad de generar más ahorro de largo plazo y también mejor calidad en los productos. Segundo, el desarrollo de nuevas tecnologías para el sector financiero. Estamos a puertas de sacar la reglamentación, el documento COMPES de FinTech, de tecnologías del sector financiero. Y tercero, muy importante, también dentro de ese primer marco, que nosotros logremos que en nuestro país haya lo que se llama el sandbox, lo que se conoce técnicamente como esa regulación flexible para profundizar los servicios financieros. Y esto viene de la mano con una misión que fue liderada por el profesor Rigobón de MIT, con expertos del mercado, para que nosotros modernicemos el sistema financiero, actualizando la reglamentación del 2005 y la del 95, que pensemos de manera decidida que este país necesita tener más ofertas públicas iniciales en los mercados, más empresas listadas y mucha más capacidad para las empresas ver en los mercados de capital la forma de acceder a financiamiento de largo plazo y en mejores condiciones. Ahí también toda la motivación. Y hablemos del mercado de seguros propiamente. No solamente en el sector de vivienda, con la aceleración de la vivienda de interés social, estamos mejorando las primas. Y lo digo ¿por qué? Porque si nosotros hemos entregado más subsidios en materia de cuota inicial y tasa de interés de lo que se entregó en los últimos 4 años, con cerca de 47.000 subsidios, ahí estamos abriendo oportunidades para el aseguramiento. Segundo, el programa de semillero de propietarios, donde estamos bancarizando y llevando a que las familias pasen de ser arrendatarios eternos a adquirir vivienda con una cuota fija, una cuota cómoda y además sustentada en la capacidad de pago real. Ahí también profundizamos los servicios de aseguramiento. Estamos haciéndolo con el programa de cosecha y venta a la fija, donde hemos aportado, y lo decía Jorge Humberto muy bien, 80.000 millones de pesos, la cifra más alta que se haya otorgado en Colombia de aseguramiento para la producción agropecuaria, permitiendo que un apalancamiento en 5 veces en lo que tiene que ver con cobertura, pero adicionalmente acompañándola de la tasa de financiamiento más barata que hay en el mercado, DTF menos 1%. Lo estamos haciendo también con el aseguramiento, y esto es bien importante, educativo. Yo vine acá hace unos años como senador y le decía al doctor Jorge Humberto, aquí está la propuesta nuestra, que la construimos con los gremios, con ustedes. ¿Para qué? Para que las familias en Colombia, sobre todo pensando en la clase media, las familias en su etapa de mayor productividad pudieran hacer esos retiros parciales y dejar prepagada la educación superior de los hijos, de manera que cuando ya están en la última fase del mercado laboral tengan recursos disponibles para hacer mayores aportes a pensión porque ya cubrieron la educación de sus hijos. Me alegra, doctor Jorge Humberto, haber podido firmar esa reglamentación esta semana y me motiva lo que usted ha narrado acá, poder duplicar esas primas a partir de esta decisión. Eso también muestra que podemos conectar los servicios financieros hacia la protección de nuestros hijos y la calidad de la educación de nuestros hijos. Y permítame hacer referencia a 2 temas. El SOAT. Yo creo que hoy la tecnología blockchain, la seguridad encriptada nos tiene que permitir darle un golpe
pero un golpe duro a lo que ha sido la corrupción en el SOAT. ¿Y por qué digo corrupción? Porque se han hecho muchas reclamaciones con el seguro del SOAT que no obedecen realmente a accidentes de tráfico. Y hemos visto en algunas regiones del país que prestadores del servicio de salud han facilitado esos esquemas para esquilmar los recursos del sistema de salud. Aquí todo el compromiso para avanzar hacia una digitalización y una mejor capacidad de supervisión. Eso nos va a permitir tener un seguro acertado, con la debida cobertura y que no permita que haya más fraudes en sus reclamaciones. Mi compromiso, doctor Jorge Humberto, con esa tarea. Y lo que tiene que ver con riesgos laborales. Yo creo que hay una especie de cultura que están haciendo en el mundo corporativo y es cada vez consolidar más la reducción en los incidentes y los accidentes laborales. Eso nos puede ayudar muchísimo a dimensionar debidamente las reclamaciones. Pero para no alargarme, lo que quiero cerrar diciéndoles a todos ustedes es que este es un gremio que tiene un enorme poder desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Colombia ha tenido una característica triste en el mercado de seguros, y es que como porcentaje del tamaño de su economía, las primas per cápita son bajitas. Yo creo que hoy, con estos esfuerzos que se están haciendo, con la capacidad de ustedes de innovar en sus productos, con lo que hemos narrado hoy, Colombia transita en la dirección de poderse posicionar en los próximos 10 años como uno de los países que haga la más rápida transición de menor número de primas per cápita a algo que esté por encima del promedio regional, fortaleciendo a partir de los servicios financieros la protección de todo un país. Doctor Jorge Humberto, aquí tiene un amigo. Acá vengo por primera vez como presidente y aquí estaré durante todo mi gobierno porque quiero seguir trabajando con los aseguradores de Colombia. Muchísimas gracias.